Vamos a leer el último capítulo de Efesios. Hemos estado aprendiendo acerca de este libro. Efesios es una carta muy impresionante, la verdad. Toda la palabra de Dios es impresionante. Dijo el salmista David, ¿verdad? La suma de tus palabras, Señor, la suma de tus pensamientos son insondables. Y así es toda la palabra de Dios, que nos sorprende, es tan abundante, es tan rica, y todo lo que podemos aprender, aun cuando ya lo hemos leído una vez y otra vez y otra vez, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que podemos descubrir y que podemos aprender. Y eso es tan asombroso. Entonces, hemos visto pues ya desde el capítulo 1 hasta este último, que es el capítulo 6. Y nada más para hacer una remembranza, vimos que del 1 al 3 nos enseña Pablo acerca de lo que Jesús hizo por nosotros para tener todas las bendiciones espirituales y el lugar como hijos de Dios y como reconciliados con Cristo, ¿sí? Y en los siguientes, la mitad de la carta se trata de eso. Y la otra mitad de la carta se trata de ahora cómo vivimos nosotros, ahora cómo es que nosotros damos frutos, ¿verdad? De esa relación que ya tenemos, ¿no? De hecho, el capítulo 2, si se acuerdan, hace un énfasis en que la fe no es por obras, no es por obras, sino que la salvación no es por obras, sino que es por medio de la fe, por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando vemos eso, de que es por medio de la fe, nos damos cuenta que toda la segunda parte de la carta, todo lo que viene ahí de cómo debemos vivir la vida cristiana, no se trata de que debemos ser así para que Dios nos acepte o para que Dios nos salve, sino que es porque ya nos salvó. Sí, es porque ya nos salvó que ahora somos capacitados para poder vivir de esa manera. Solamente tenemos que rendirnos, tenemos que conocer el amor de Dios, ¿verdad? Como viene en el capítulo 3. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, como vimos en el capítulo 4. Y ya los siguientes capítulos nos va diciendo cómo debemos de vivir. Vamos a leer el capítulo 6, no sé si ya lo tenga. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Por si la tiene, pues que me pueda seguir más fácil. Dice, se había quedado en el matrimonio, ¿verdad? Esposos y esposas. Ahora se pasa hijos y padres. Dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Verso 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críanlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y luego sigue con los esclavos y amos. Versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Verso 7. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y en el 9, ustedes amos, traten a sus esclavos de la misma manera.
no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. O dice otra versión, Él no hace acepción de personas. Y luego verso 10 cambia de tema. Dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Para detener las flechas encendidas del diablo. 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Y termina, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí finaliza la carta y el capítulo 6 también. Ok. Bueno, no sé si ya se pueda ver la presentación. Ok. Bien, entonces vimos que este último capítulo, capítulo 6, se dividió en 4 partes, ¿verdad? La primera parte era una continuación de lo que estaba diciendo en el capítulo 5, ¿verdad? Estaba diciendo cómo debíamos de vivir en nuestras relaciones con otras personas. Comenzó con los esposos y las esposas, en matrimonio, y luego se pasó a los hijos y a los padres, y después a los esclavos y a los amos, ¿verdad? Y luego cambia de tema y ya es general para todos, para todas las personas, hablando acerca de estar protegidos ¿con qué? Con la armadura de Dios, ¿verdad? Y empieza a describir esa armadura, qué significa la armadura, ¿verdad? Que obviamente es un símbolo, no significa que todos los cristianos tenemos ahí en nuestro closet una armadura, ¿verdad? Que nos pongamos. Estaría padre, pero no se puede. Sería muy difícil andar ahí el día a día con la armadura siempre. Es una armadura espiritual y es una armadura que nos protege ¿de qué?
de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver ahí un poco más detalladamente. Y luego finalizó, perdón, con unos saludos, con una explicación de con quién es que estaba enviando esta carta, ¿verdad? Para que confiaran en esta persona y para que les explicara cómo les ha ido y todo, y se despide de ellos como casi en todas las cartas lo solía hacer el apóstol Pablo. Muy bien, entonces, viendo esta parte de los hijos y de los padres, podemos resaltar algunas cosas. Por ejemplo, a los hijos les dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Esto está en esta traducción, la nueva traducción viviente. Por ejemplo, la Reina Valera dice: obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Sí? En el Señor. Y aquí es bien importante darnos cuenta que así como lo hizo en el capítulo pasado, cuando les hablaba a los esposos y a las esposas, ¿a quién ponía de modelo y de ejemplo Pablo? A ver si se acuerdan. Cuando les hablaba a los esposos y a las esposas de cómo debía ser el matrimonio. A Cristo y la iglesia, ¿verdad? A Cristo y la iglesia. Pues en estas partes, cuando habla con los hijos y los padres, sigue poniendo el mismo ejemplo, sigue poniendo el mismo modelo, ¿sí? Por eso es que dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. O en la otra versión donde dice: obedezcan a sus padres en el Señor. Les está recordando que ellos están en Cristo, están unidos a Jesús, ¿sí? Hijos, ustedes están unidos a Jesús. Ustedes han creído en Jesús y por lo tanto están unidos a Él. Y a lo mejor no es algo muy, ¿cómo se dice? Muy explícito que lo dijera así Pablo, pero lo que está dando a entender Pablo es: ustedes están unidos en Cristo y por lo tanto es correcto que ustedes obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo Cristo? Él siempre obedeció al Padre, ¿sí? Él siempre obedeció al Padre. Él hizo, ¿qué decía Jesús? Las cosas que yo veo al Padre hacer, esas yo hago. Las cosas que escucho al Padre decir, esas yo hablo, ¿sí? Jesús fue el ejemplo y el modelo del Hijo perfecto, del cual los hijos podemos aprender, ¿sí? Obviamente no vamos a ser perfectos, nunca, ¿verdad? Aquí en esta tierra. Pero tenemos un modelo que sí es perfecto, tenemos un ejemplo que sí es perfecto y del cual nosotros como hijos podemos aprender y podemos recordar que así como Cristo estaba unido al Padre, así nosotros estamos unidos a Jesús y por lo tanto debemos ser obedientes como Jesús lo fue, ¿sí? Debemos ser obedientes como Jesús lo fue. Y de hecho Jesús mismo nos capacita para poder ser obedientes a nuestros padres, como Jesús fue obediente a su Padre, ¿sí? Por eso dice: esto es lo correcto, esto es lo correcto. Y además que luego menciona el mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento, ¿sí es el cuarto? No, el quinto, ¿verdad? Quinto mandamiento de los 10 mandamientos de Dios, que es: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y menciona: este mandamiento es el primer mandamiento que tiene una promesa. O sea, cuán importante fue para Dios que sus hijos, que su pueblo, que los suyos obedecieran este mandamiento que hasta los motivó, ¿no? O sea, hasta les dio un incentivo, así como los papás a sus hijos, ¿verdad? Mira, si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar, no sé, esto que tú quieres, ¿verdad? Y así Dios está haciendo con nosotros. Si tú obedeces a tus padres, te voy a dar esto, te voy a recompensar de esta manera. Dios pudo haber dicho: obedece a tus padres y porque yo lo digo, ¿no? Y tenemos que haberlo hecho.
aun si no nos hubiera hecho ninguna promesa ni ninguna recompensa. Sin embargo, Dios es tan bueno y creo que Dios se refleja a sí mismo en este mandamiento porque Él es Padre, porque Él es Padre. Y Él les trata de motivar, nos trata de motivar a nosotros de que si tú obedeces a tu padre y a tu madre, ¿sí? Tú vas a tener bendición, vas a tener largura de días, vas a vivir, vas a tener una buena vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra relación, así como la relación entre el esposo y la esposa refleja la relación de Cristo y la iglesia, la relación de los hijos y los padres refleja la relación nuestra con Dios, nuestro Padre. ¿Sí? Y Dios quiere que le obedezcamos a Él siempre. Por eso es que también quiere que como hijos obedezcamos a nuestros padres terrenales, porque aquí aplica el principio de Primera de Juan, donde dice que ¿cómo vas a amar a tu hermano que ves? Perdón, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? ¿Verdad? O sea que si amamos a nuestros hermanos que sí podemos ver y tocar y oler y escuchar, ah, entonces estamos preparados para amar a alguien que no podemos ver. ¿Sí? Pero si no amamos a alguien que sí podemos ver y que lo tenemos aquí, pues menos vamos a podemos ver. Y ese principio aplica a la relación entre padres e hijos. ¿Sí? Si tú no amas a tus papás que Dios te ha dado o que Dios te dio a ellos, ambas cosas, ¿cómo vas a amar al Padre que no puedes ver? ¿No? Y obviamente que el Padre Celestial es mucho más fácil de amar que los padres terrenales, perdón papás, pero pues, sí es cierto. Este, am, porque Él es perfecto, ¿sí? Él es perfecto. Y no le podemos poner ningún pero a este papá celestial que tenemos, ¿verdad? Pero Dios nos enseña y Dios nos instruye a amar de una manera verdadera, amando a padres imperfectos. ¿Sí? Si podemos amar a padres imperfectos, estamos preparados para amar al Padre celestial que no podemos ver. Y es importante resaltar que no mencionan ninguna característica ni ningún requisito que tengan que tener los padres para ser obedecidos, ¿verdad? Simplemente porque son tus padres. Ok, pero ya dejamos en paz a los hijos, ahora vámonos con los papás. Porque a los papás les dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Otra versión dice, no provoquen a ira. Y eso es diferente porque la otra versión que dice, no hagan enojar, pues es como, híjole, no, pues entonces los voy a tratar con pincitas, ¿verdad? De que no se me enojen y no se me molesten. Pero no, eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está refiriendo es que no los provoquen a ira. De hecho, podemos relacionarlo con otra, para un versículo paralelo que está en Colosenses, donde también les habla a los hijos y a los padres. Y ahí en Colosenses les dice, no exasperen a sus hijos. ¿Sí? Es decir, no que tienen prohibido los papás hacer enojar a sus hijos, no, sino que tienen, lo que no quiere Dios que hagan es que los molesten a tal grado, que los provoquen a ira, ¿verdad? Obviamente que no sea a propósito, ni tampoco que los estén cansando hasta que ellos tengan que reaccionar enojados, ¿verdad? Pues ya, por allá levantó la mano, Pati. Sí. Y qué importante es, digo, sé que ahorita no estamos estudiando Colosenses, pero podemos relacionarlo porque nos da también un poquito más, nos abre un poquito más el panorama.
Y esa parte en la de no provocar a ira, que tiene muchas, pero muchas aplicaciones. Pero ahorita tomando lo que mencionaba Patti, de que dice, no los exasperen para que no se desalienten. Fíjense bien, algo que los padres pueden incluso llegar a hacer sin tener esa intención, ¿sí? Incluso hasta ellos pueden tener unas buenas motivaciones para exigir a sus hijos, para presionar a sus hijos, para ser estrictos con sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren que se esfuercen, ellos quieren que se disciplinen, ellos quieren que alcancen cosas, ellos quieren que tengan carácter, lo cual está bien, ¿verdad? Es bueno. Pero siempre debe haber un equilibrio, porque si se llega a pasar demasiado y se les llega a exigir demasiado a los hijos, yo no digo que no se les exija, pero si se les exige demasiado, los hijos fácilmente se desalientan y creen que nunca pueden llegar a ser suficiente para sus padres. Y qué importante es eso, porque así no es como nos trata nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Imagínense que Dios estuviera exigiéndonos. Digo, en cierto modo Dios sí exige un estándar, pero Él sabe que no lo podemos cumplir y por eso envía a Jesús por nosotros, ¿sí? Para morir por nosotros y para perfeccionarnos. Y entonces en Jesús nosotros ya no tenemos que cumplir con ese estándar, pero sí vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, que nos va transformando y que nos va haciendo, elevando a ese estándar. Pero en el caso de los padres terrenales y sus hijos, pues ellos no tienen una forma de poder, y hay padres que así lo dicen, ¿verdad? Quisiera como conectar mi mente a la tuya y que se descargue todo lo que yo quiero que entiendas y que aprendas y que veas las cosas como yo las estoy viendo, pero eso los padres no lo pueden hacer, ¿verdad? Por lo tanto necesitan ser pacientes para con sus hijos y no provocarlos a ira, ¿verdad? Ser amorosos como lo es Dios con nosotros, porque de hecho dice, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahora, sí debe haber disciplina y debe haber instrucción, pero ¿quién es el modelo? De nuevo, el Señor. De nuevo el modelo sigue siendo Jesús, ¿verdad? Jesús sigue siendo el modelo también para los padres, que los padres puedan aprender de Él. Y yo he escuchado a muchos papás que dicen, es que nadie nos enseña a ser padres. Y cuán cierto es eso, ¿verdad? No me ha tocado todavía, pero pues sí, nadie enseña, o sea, aun cuando los papás pueden aprender de sus padres, pero pues no siempre tienen los mejores ejemplos para aprender. Y aunque tengan los mejores ejemplos, ellos tienen que vivir por sí mismos la experiencia de aprender a ser padres. Pero ¿saben? Está el Padre Celestial dispuesto a enseñar, dispuesto a decir a los papás, papá, aprende de mí. Así como yo te corrijo, así como yo te disciplino, así como yo te instruyo, así como yo te he dado palabras claras, así como yo te he mostrado un camino, te he mostrado una dirección, te he enseñado cómo debes hacer las cosas. ¿Sí? Así enséñale tú a tus hijos. Y la Biblia está llena de muchos consejos para los padres, tan solamente en Proverbios, ¿verdad? En Proverbios está llenísimo, repleto de muchos consejos. Bien, avanzamos. Bueno, creo que no se está pudiendo ver, pero ¿cómo? Ay, ¿qué pasó? Bueno, así lo dejamos, porque luego si se me sale aquí ya no voy a poder ver. Que al cabo está sencillo. Ok, y luego pasa la siguiente parte, que son con los esclavos y amos. Y aquí pudiéramos fácilmente decir, bueno, pues eso ya no aplica, ya no hay esclavitud, ¿verdad?
en la fecha actual, pero pues siguen habiendo empleados y patrones, ¿verdad? Y hay empleos tan malos que hasta parecen como si todavía hubiera esclavitud, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero aquí se está dirigiendo a los esclavos y a los amos y podemos aplicarlo a los empleados y a los patrones, ¿verdad? Y por ejemplo, con los primeros, con los empleados, dice obedezcan, vamos a ponerlo así, a sus patrones terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Y vamos viendo varias cosas, obediencia, ¿verdad? Respeto, reverencia. El temor se refiere a eso, no se refiere a que les tengan miedo, sino que una reverencia. Como un respeto por su autoridad, ¿verdad? O sea, una parte es el respeto hacia la persona como a cualquier otra persona, pero otra es la parte del respeto a su autoridad o a su posición, ¿sí? A la función que ellos tienen como patrones o como líderes o como empleadores. Entonces, obediencia, respeto, reverencia, sinceridad también, dice. Háganlo con toda sinceridad, ¿verdad? Sírvanlos con sinceridad. Otra versión dice con sencillez de corazón. Se refiere a eso, sinceridad. O sea, sean honestos con ellos y con entusiasmo. Y luego, igual se fijan que sigue poniendo el mismo modelo. Dice, sírvanlos con sinceridad tal como servirían a Cristo, ¿sí? A Cristo. Y luego dice, como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Igual, la relación entre patrón y empleado o aquí entre esclavo y amo, también Dios quiere que sea un reflejo de nuestra relación con Dios como nuestro amo, como nuestro Señor, ¿sí? Y así, como nosotros le debemos servicio, ¿verdad? Y es un servicio que Dios no quiere que lo hagamos obligados, Dios no quiere que lo hagamos a la fuerza, Dios quiere que lo hagamos con entusiasmo, Dios quiere que lo hagamos con sinceridad, Dios quiere que lo hagamos con respeto, o sea, todas estas mismas características, ¿verdad? Y es todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Dice, háganlo todo el tiempo. Y saber también que yo siento que Pablo como que les está diciendo, y si son esclavos, no se desanimen, no se desanimen, porque de todos modos ustedes son esclavos de Cristo. ¿Sí? Y todos, no nada más los esclavos terrenales, sino que hasta los amos y los patrones, ellos también son esclavos de Cristo, ¿verdad? Los que están en Cristo, pues. Y entonces diciendo, o sea, de todos modos ustedes son esclavos, pero de Cristo. Entonces, así como les sirven a Cristo, así sirvan en sus trabajos ustedes también. Así sean con Él. No se enfoquen en las personas, no se enfoquen en lo que los hombres imperfectos puedan hacer o no hagan, sino que enfóquense en que ustedes trabajan no solamente para que les paguen, no trabajan solamente para que los reconozcan, ustedes trabajan como un servicio para Dios también. ¿Sí? Y aquí Pablo está convirtiendo el trabajo, cualquier tipo de trabajo, en un ministerio. ¿Sí? En un ministerio. Si tú dices, no, yo no tengo ningún ministerio porque no sirvo en la iglesia, porque no puedo, etcétera,
pues déjame decirte que tu trabajo es un ministerio. ¿Sí? Es un ministerio que Dios te ha confiado. Es un ministerio a través del cual tú le puedes dar gloria a Jesús a través de tu comportamiento, a través de tu responsabilidad, a través de tu productividad. ¿Sí? Así como el esposo y la esposa también tienen un ministerio que es su matrimonio. Y así como los padres y los hijos también tienen un ministerio que es su familia. ¿Sí? Tú como padre, como madre, aun si no estuvieras sirviendo en la iglesia, tú tienes un ministerio, son tus hijos. Es algo que Dios te ha puesto en tus manos. ¿Sí? Y créeme que incluso muchas veces es mucho más grande, mucho más importante que un ministerio aquí en la iglesia. ¿Sí? Porque Dios no le va a pedir cuentas a tus hijos a alguien más por tus hijos. Dios no le va a pedir cuentas por tus hijos a alguien más. Te las va a pedir solamente a ti. Solamente a ti. ¿Sí? Entonces, tú tienes una gran responsabilidad y tienes un gran ministerio de poder enseñar a tus hijos a amar a Jesús, a conocerlo, a seguirlo. Ese es tu ministerio principal como padre. Bien, y regresando a los amos ahora, les dice, ustedes amos traten a sus esclavos de la misma manera. Y aquí es sorprendente porque primero empieza diciéndole, amos o patrones, empleadores, ustedes, aunque sean autoridad, aunque tengan ese título o esa función, ustedes no son diferentes que sus esclavos o que sus empleados. ¿Sí? Ustedes son iguales. Y así como ellos los deben de tratar a ustedes, así también los deben de tratar a ellos. Trátenlos igual, con respeto, con reverencia, con sinceridad, con entusiasmo. Aquí Pablo estaba diciendo algo totalmente contrario a la cultura de ese tiempo, porque a los esclavos eran considerados como seres humanos inferiores. Y aquí Pablo les está diciendo, ustedes que son amos cristianos, ustedes son iguales que sus esclavos. Y sus esclavos son iguales que ustedes. Algo revolucionario para ese tiempo, ¿sí? Que cualquier persona ¿cómo se dice? Eso. Y también el matrimonio, ¿eh? Ya nos pasamos el tema del matrimonio, pero la mujer era considerada incluso en la cultura romana como una propiedad, ¿sí? No era considerada, o sea, no es, o sea, sí se da cuenta, o sea, incluso, o sea, al nivel de un animal, por ejemplo, o sea, si tú tenías un burro o una vaca, también tenías una mujer. O sea, suena feo, ¿verdad? Pero así era en ese tiempo. Y aquí Pablo está cambiando totalmente y está diciendo, no, tu mujer es coheredera juntamente contigo, ¿verdad? Y tú la debes amar como Cristo ama a la iglesia. Híjole, impresionante. Y así también, esclavos y amos, trátenlos igual, no los amenacen. Y digo, aunque ya no estamos en ese tiempo, pues todavía sigue persistiendo estas actitudes, ¿verdad? Todavía. Y bueno, porque también los esclavos pues no son, perdón, los empleados no son buenos empleados, ¿verdad? Y entonces los amos se vuelven también malos patrones. Y solamente por medio de amenazas creen que van a hacer trabajar a los empleados. Pero Pablo está diciendo aquí que esa no es la manera. Pero obviamente lo primero que necesitan tener tanto empleados como patrones es a Cristo,
¿verdad? Si no tienen a Cristo, no pueden hacer esto, no pueden cumplir con esto. Pero si tanto empleado como patrón tiene a Cristo, entonces esto es posible, ¿verdad? No los amenacen y recuerden que ambos tienen al mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. O sea, ustedes por ser amos no crean que Dios los va a tratar mejor que a sus esclavos. No, ustedes no son favoritos, ni ellos tampoco. Son iguales delante de Dios. Pero Dios es su amo. Y así como Él es su amo, como los trata, así traten ustedes también. ¿Verdad? Ok, entonces podemos cerrar esta parte recordando que el ejemplo máximo de nuestras relaciones siempre va a ser Jesús. Va a ser Jesús, va a ser Cristo, ¿sí? En todas nuestras relaciones que tengamos. Bien, vámonos a la última parte, que es la armadura de Dios. Y con este tema de la armadura de Dios, me gustaría que antes pudiéramos tener el contexto de que nosotros, cuando leemos en la Biblia, no solamente aquí en Efesios, sino también en otras partes, leemos que la vida cristiana comúnmente se compara con una guerra, ¿sí? Pero no es solamente una ilustración, sino que realmente, espiritualmente, es una guerra, ¿sí? Es una guerra. Espiritualmente, en el mundo espiritual, la vida cristiana es una guerra, ¿sí? Y como en toda guerra o en toda batalla, es muy importante no solamente prepararnos y saber qué es lo que tenemos, nuestra armadura, nuestras armas, nuestro ejército, todo lo que es de nuestra parte, es importante conocerlo, pero también cuando tú te encuentras en una guerra, es muy, pero muy, muy, muy importante que tú conozcas quién es tu enemigo, ¿sí? Porque si tú conoces quién es tu enemigo y tú conoces cómo es tu enemigo y cómo te va a atacar o las tácticas o las estrategias que va a usar tu enemigo, tú te puedes preparar y tú puedes estar prevenido, ¿sí? Entonces me gustaría verlo ahora desde ese enfoque, ¿sí? ¿Cómo es que Pablo nos está enseñando acerca de la armadura de Dios, pero porque nos está advirtiendo y al mismo tiempo también nos está instruyendo de cómo es que el enemigo nos va a venir a atacar a nosotros? ¿Cuáles son las estrategias que el enemigo usa para atacarnos y hacernos guerra? Sí. Ahora, sabemos que el diablo es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo habló acerca del diablo. Sí. Jesús mismo, él fue tentado por el diablo antes de iniciar su ministerio, ¿verdad? Y le venció ahí. Y no solamente le venció ahí, sino que también Jesús venció el poder del diablo por medio de la cruz y de su resurrección. Y ese sería un primer punto que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando pensamos en nuestro enemigo y en la condición de nuestro enemigo y en la capacidad de nuestro enemigo, ¿sí? Porque, o sea, Él va a estar enfurecido porque nosotros nos rendimos a Cristo. Él va a estar enfurecido porque nosotros queremos seguir a Jesús. ¿Sí? Él nos va a ver como amenaza potencial, ¿sí? Decía el domingo antepasado, los cristianos somos los primeros blancos de Satanás, ¿sí? Pero la buena noticia es que el diablo no es tan poderoso como él quiere que nosotros creamos que es, como él quiere que nosotros pensemos que es, ¿sí? Y la segunda es que el diablo ya ha sido vencido por Jesús. Y lo podemos ver en Colosenses, lo podemos ver en Hebreos, lo podemos ver en Primera de Juan, de muchas maneras.
Dios nos dice que nosotros hemos vencido al diablo porque Jesús ha vencido al diablo. Lo venció cuando murió en la cruz, lo desarmó totalmente, a él y a todas sus potencias demoníacas, que ya no pueden tener control de las personas, ya no pueden acusar, ya no pueden atormentar. ¿Sí? Cuando Cristo toma autoridad, el diablo ya no tiene poder sobre aquello que Cristo ha tomado autoridad. ¿Sí? Ahora, no significa que no tenga poder en lo absoluto. Él sigue teniendo poder hoy en día. ¿Sí? Pero ya no tiene el control sobre aquello que a Jesús se le ha dado el control. Y si nuestra vida ha sido gobernada, ha sido tomada por Cristo Jesús, Él es el que tiene el gobierno de nuestra vida, y ya no más el diablo, ya no más la muerte. ¿Sí? Y lo segundo, y lo tercero que debemos de saber es que el diablo tiene limitaciones muy definidas. El diablo tiene un rango de poder definido. ¿Sí? No es un rango de poder ilimitado. De hecho, él quiere hacernos creer que a él le gustaría que nosotros pensáramos que el diablo es tan poderoso como Dios, pero no. Y para un ejemplo podemos leer Job, como al principio. Job el diablo viene delante de Dios. Y Dios le dice qué es lo que sí puede hacer y le dice qué es lo que no puede hacer. Y el diablo no tiene poder más allá de lo que Dios le permita hacer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conocemos quién es nuestro enemigo, vamos a saber que lo único que él puede hacer es tentarnos. O sea, lo que él puede hacer es tratar de seducirnos por medio de la concupiscencia que hay dentro de nuestro corazón, es decir, la maldad que ya traemos en nuestra naturaleza humana. Puede arrojarnos carnadas, y bueno, ahorita vamos a ver más específicamente, arrojarnos mentiras que nos creamos, a través de las cuales podamos ser tentados y entonces caer por nosotros mismos en el pecado. Otra cosa que el diablo también puede hacer es que puede poner dificultades en nuestro camino. Él puede poner obstáculos en nuestro camino. Él puede poner problemas que enfrentemos, incluso a través de personas o de situaciones o de circunstancias. Pero Él no puede tocar nuestra vida. Porque para tocar nuestra vida tiene que pasar por el muro de protección que es Jesús. ¿Sí? Que es Cristo. Entonces, todos vamos a ser tentados, todos somos tentados en algún momento, y para eso es que Pablo nos enseña acerca de cómo podemos protegernos, ¿verdad? Cuando el enemigo viene con sus provocaciones. Y de hecho, cada vez que nosotros somos tentados y vencemos esa tentación, nos volvemos más fuertes. Nos volvemos más fuertes. Martín Lutero decía que un cristiano que ha sido tentado vale más que 1000 que no lo han sido. Un cristiano que ha sido tentado vale más que 1000 que no lo han sido. Porque todos, yo sé que todos somos tentados, pero pensando quizás en un cristiano a lo mejor nuevecito, ¿verdad? Recién nacido y que aún no se ha enfrentado todavía a una tentación o un ataque del enemigo, él no sabe ni por dónde le va a llegar. No sabe la zarandeada que le va a poner. Pero un cristiano que ya ha sido tentado y que ya se ha echado sus rounds con
Satanás, él ya está probado, él ya sabe por dónde le va a querer llegar, él ya sabe cuál va a ser su punto débil que va a querer atacar el enemigo. ¿Sí? Por eso es que las tentaciones no son en vano, sino que nos sirven también para aprender. Ok, y yéndonos a lo que es la armadura, dice, pónganse toda la armadura para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Y luego, verso 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan, al 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Sí? Y bueno, pues aquí traía una imagen porque Pablo está tomando como modelo la armadura de los soldados romanos de aquel tiempo, ¿verdad? Pero ahorita no, pues no se va a poder ver, pero antes de ponerse cualquier cosa, cualquier parte de la armadura, lo primero es que se ponían una faja. Los soldados romanos se ponían una faja que les cubría, no es un cinto así como el que usamos nosotros los hombres ahora para detenernos el pantalón y ya, sino que era un cinturón, como una faja que les protegía toda esta parte, porque esta parte era tan importante de proteger, tanto por las partes íntimas como órganos vitales, ¿sí? Los intestinos, los riñones, que si recibían un ataque, si recibían un corte de una espada o de alguna flecha, ya, o sea, marchaban. ¿Sí? Y esta faja los protegía como ahora pudieran usar los chalecos antibalas. ¿Sí? Como si fuera un chaleco antibalas, por ejemplo, que va debajo, ¿no? Debajo de la ropa o debajo de cualquier otra cosa que se ponga. Así va este cinturón. Y ese cinturón representa la verdad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el diablo, los primeros ataques del diablo para tratar de deshabilitarte totalmente son las mentiras, los engaños, y que vienen por medio de pensamientos, ¿sí? Pensamientos o palabras que otros dicen de ti o contra ti, ¿sí? Y a través de estos pensamientos que el diablo siembra de una manera tan sutil, de hecho muchas veces usa nuestra misma voz, nuestros mismos pensamientos, y creemos que somos nosotros los que estamos pensando esas cosas, cuando es el diablo el que está poniendo esas mentiras en nuestros pensamientos. ¿Sí? Y por ejemplo, él puede te puede poner en contra de otra persona, haciéndote creer que esa persona está en contra de ti. ¿Sí? Y puede hacerte creer, no, mira, es que le caes gordo, ¿verdad? No, es que nunca te ha querido. Y esa cosa que hizo y esa cosa que dijo fue porque tú le caes mal, ¿verdad? Y nos hacemos ideas engañosas por las mentiras del diablo para estar en contra de esa persona. Y entonces ahí que haya una ruptura y que haya un conflicto y muchas cosas más, ¿no? Nada más por poner un ejemplo. La verdad es la que nos va a proteger. La verdad que se encuentra solamente en la palabra de Dios, ¿sí? Es la que nos puede proteger de las mentiras del diablo. Como cinturón. Y luego dice que la coraza de la justicia, ¿verdad? La coraza de la justicia, que representa esta placa de acero, ¿verdad? Que se ponía para proteger el torso, y también la espalda. Era de dos partes, ¿verdad? De frente y de atrás.
Y esta coraza de justicia pues protegía también otros órganos vitales como el corazón, los pulmones. Y la coraza de justicia, justicia se refiere a la rectitud que tenemos cuando somos justificados por medio de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos a Jesús, en vez de tener una coraza de justicia, tenemos trapos de inmundicia, dice la palabra. Dice, todas sus obras buenas son como trapos de inmundicia, dice Isaías. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón cuando nosotros no tenemos a Cristo y tenemos inmundicia por vestida? Hay culpabilidad, hay deshonra, hay vergüenza, ¿sí? Todo eso, esas cosas, el diablo las usa para rebajarnos, para disminuirnos, para pensar que no somos merecedores de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, ¿sí? Y nos puede tener en el suelo a través de nuestra propia inmundicia. Pero cuando nosotros somos lavados por Jesús, somos perdonados por Él, somos vestidos con la rectitud, con la justicia de Cristo. ¿Sí? De hecho, ¿dónde es donde dice que somos hechos justicia de Dios? ¿En Cristo Jesús? Ay, se me fue. Pero, o sea, esa coraza de justicia es la rectitud que ahora nosotros hemos recibido por medio de Cristo. La rectitud que ahora nos dice que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados. Y entonces cuando viene el diablo a tratar de hacernos sentir culpables o de condenarnos, podemos decirle que ya fuimos perdonados, que nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz. Sí. Y entonces eso nos protege de esa culpabilidad o de esa condena de parte del enemigo. Y luego, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. La buena noticia se refiere al evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Y el evangelio nos enseña que hemos sido reconciliados con Dios. Dice, pues ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y al tener esa paz con Dios, nosotros podemos caminar en confianza, podemos avanzar en nuestra vida, no estar estancados, como el diablo va a querer que nosotros estemos. Él no quiere que nosotros caminemos en la paz que Cristo nos ha dado. Y luego, porque esa misma paz también nos lleva a nosotros ir con otras personas. Ese mismo calzado de la paz no solamente nos sirve a nosotros para poder estar todoterreno, sino que ese mismo calzado de la paz nos ayuda a ir a otros y enseñarles también las buenas noticias, enseñarles que puede haber paz con Dios por medio de Jesucristo, que pueden reconciliarse con Él. Sí. Y luego, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe como escudo nos protege de los ataques del enemigo que van a querer desalentarnos, van a querer desanimarnos, ¿sí? Y es tan común que los cristianos enfrentemos desánimo, porque tanto nosotros no somos perfectos como las personas tampoco son perfectas, la iglesia no es perfecta, ¿verdad? Los líderes no somos perfectos, el mundo está de cabeza. Tantas razones tenemos para desanimarnos, muchísimas, ¿sí? Sin embargo, Dios nos ha dado la fe como escudo en contra de esos dardos de desaliento del enemigo, ¿sí? Porque la fe, ¿qué hace? La fe ve las cosas que no son
como si fuera. La fe nos permite ver más allá de lo que estamos viviendo. Nos permite ver en las personas lo que Dios ve y no solamente lo que nosotros estamos viendo de ellas. ¿Sí? Nos permite ver a esas personas como Dios quiere que sean o como Dios las está transformando para que sean. Nos permite ver que hay esperanza, aún en medio del caos que hay en el mundo, porque Dios va a traer su reino. ¿Sí? Es la fe, solamente es la fe. No tenemos ninguna garantía más que la fe. ¿Sí? Y la fe nos ayuda a alentarnos, a animarnos. Y por último, pónganse la salvación como casco. ¿Sí? La salvación de Jesús. El hecho de que Jesús dio su vida por ti puede proteger tus pensamientos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces en la Biblia no leemos que dice, ármense con este pensamiento? Tengan este pensamiento, ¿sí? Adopten este pensamiento, renueven sus pensamientos, transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Sí? La salvación de Jesús nos ha permitido que nuestros pensamientos sean renovados, que sean transformados, que nosotros podamos ver el mundo a través de la salvación de Cristo. ¿Sí? Y poder estar protegidos. Y además que el casco también simbolizaba mucho al ejército al que pertenecía un soldado. ¿Sí? Por los cascos, por la forma en la que era el casco y por las insignias que pudiera traer el casco o los adornos que también pudiera traer el casco, tú podías reconocer a qué ejército pertenecía. ¿Sí? Entonces la salvación puesta en nosotros le da a entender a otras personas que nosotros pertenecemos al ejército de Jesús. ¿Sí? Es un símbolo para nosotros el poder llevar esta salvación en nuestra frente, poder llevar esta salvación porque representamos a Jesús, hemos sido salvados por Jesús, hemos sido sellados por Jesús. Sí. Y luego dice que tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Sí. Y cada versículo, cada palabra que nosotros encontramos en la Biblia es un arma, ¿sí? Porque de hecho la palabra es la que nos lleva a entender toda la armadura, ¿no? La palabra es la que nos lleva a entender todo esto que Dios nos ha dado. Su palabra es la que nos capacita, su palabra es la que en el momento más adecuado, en el momento más, bueno, sí, adecuado o más oportuno, mejor dicho. No sé si a ti te ha pasado, pero estás enfrentando algún problema, estás enfrentando alguna duda, estás enfrentando alguna situación y a veces viene un versículo a tu mente. Viene una palabra a tu corazón. O tú empiezas a buscar y Dios te habla a través de eso. Y eso te ayuda, eso es combate y lucha con todo lo que puedas estar enfrentando como incredulidad o desánimo, temor o angustia o tristeza, etcétera. ¿Sí? Porque la palabra tiene el poder, como decíamos el domingo, para penetrar y para cortar y para alinear nuestra vida, alinear todo lo que necesita ser alineado ahí. ¿Y cómo es la manera en que nos ponemos esta armadura? Como termina en los versículos 18, 19 y 20. Orando en el Espíritu, en todo momento, ¿sí? Orando, manténganse alertas, ser persistentes en la oración. Oren. Así es como nos ponemos esta armadura, orando. Porque cuando oramos recordamos esto que Dios nos ha dado, ¿sí?
Cuando oramos recordamos las armas que Dios nos ha dado, recordamos todo esto. Y qué importante era que ni siquiera Pablo se veía como alguien que ya no necesitara oración, ¿verdad? Porque en el verso 19 dice, y oren también por mí. Porque yo estoy acá en Roma y estoy encadenado, pero aún así, aún encadenado, yo sigo siendo un soldado de Jesús. Yo sigo peleando la batalla. Y yo necesito de sus oraciones también, ¿verdad? Entonces, orando nosotros y pidiéndole a otros que oren por nosotros, es como nos mantenemos firmes y fuertes en el poder del Señor. Sí. Dice Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, nosotros, qué importante es que sepamos que necesitamos acercarnos a Dios, sobre todo cuando hemos sido heridos o lastimados por nuestros padres, porque personas heridas hieren, ¿sí? Y como padres, bueno, toda persona necesita ser sanada, necesita buscar sanidad de Dios para dejar de herir a otros, ¿no? Cuando es sanado, entonces personas sanas sanan, ¿sí? Y los padres necesitan sanar todas sus heridas a través de Cristo, con la ayuda de Jesús, para que ellos también puedan ayudar a sus hijos de una manera adecuada y no herirlos, ¿verdad? Porque pues, si se permanecen heridos van a seguir hiriendo. Entonces es muy importante ser sano. Sí. Y la importancia de que los padres tengan una buena relación con Dios, porque si también su relación con Dios o la imagen que tienen de Dios está distorsionada o es mala, eso mismo van a reflejar hacia los hijos, ¿no? Y si ellos creen que Dios los está, no sé, que Dios es alguien que los está rechazando siempre, que los está castigando o que los está exigiendo, así también, a lo mejor sin querer, también lo van a demostrar con los hijos, ¿no? Pero si tienen una sana imagen de Dios como Padre, va a ser más fácil que ellos puedan aprender de esa relación. Ah, ok, y así mostrarlo con sus hijos. Okay.